Esta vez tenemos una historia de venganza del subreddit Venganza Pro. Es una historia un poco turbia y malévola porque OP se ensañó con alguien que para mi gusto no era el responsable directo de lo que le había pasado, y si bien se venga directa e indirectamente de las 3 personas que se quería vengar, no deja de dejarme un sentimiento seco y oscuro acerca de cómo el abandono y el desprecio de nuestros padres puedes llenar de tinta negra nuestro corazón y enturbiar nuestra mente. Bueno, vamos con la historia titulada por OP. El infierno no tiene una furia comparable a la de mi desprecio. Esta historia comienza hace 31 años, pero la parte de la venganza fue pura casualidad que comenzó hace 2 años. Voy a resumir algunas partes porque es un viaje loco, pero estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengan. Aprendí muchísimo en este viaje, y parte de la razón de este relato es compartir esto con los demás. El comienzo. En 1990, cuando acababa de salir de la secundaria y mi hermana aún estaba en la primaria, mi papá conoció a su tercera esposa en la única gasolinera de nuestro pueblo. Pronto se mudaron juntos, y mi papá nos abandonó en nuestro departamento del sótano para vivir en una casa destartalada que no funcionaba, junto a ella. Aparecía cada 2 semanas y me daba $40 para comprar comida. Eventualmente, alguien se dio cuenta de la situación y llamó a mi mamá. Fuimos a vivir con ella, lo cual, crean o no, fue peor. Mi papá y su esposa destartalada se casaron en 1991. Poco después, ella me llamó y me dijo que el tumor cerebral de mi papá había regresado. No era cierto, y que no podía soportar el estrés de estar cerca de nosotros, que las únicas personas que podía soportar eran ella y su hijo, al que llamaré Shorty, que tenía mi edad. Cuando llamé a mi papá para preguntarle si era cierto, dijo que no, y simplemente no podía creer que ella hubiera dicho eso en primer lugar. Esa fue una de nuestras últimas conversaciones hasta hace 2 años. Parte media. No hay mucho en esta parte. Trabajé para pagar la universidad, viviendo en mi auto de vez en cuando. Mi papá y yo no nos comunicábamos, pero supe por la familia que compró una casa y puso a su hijo en algunas clases vocacionales. Cuando murió mi abuela, Shorty y la esposa destartalada aparecieron en un camión y se llevaron todos los muebles y cualquier otra cosa que no estuviera atornillada o ya se hubiera ido. Eventualmente, corté todo contacto con la familia de mi papá. Luché durante años, décadas realmente, pero lo logré. Y ahora tengo un buen trabajo y una buena familia. La mejor venganza es vivir bien, ¿verdad? Acercándonos al final. Hace 2 años, octubre de 2019, recibí una llamada del hermano de mi papá, Allen. Me dijo que mi papá estaba en un hogar de ancianos en otro estado, genial, y que necesitaba ir a verlo porque necesitaba mi ayuda. ¿Qué diablos? Shorty lo había dejado abandonado. Casualmente, el hogar de ancianos estaba a unos 20 minutos de mi casa. Vi una oportunidad y fui. El reencuentro fue decepcionante. Yo no quería hacer las paces, pero sí quería saber cómo terminó abandonado y solo, en otro estado. Y fue una historia realmente buena. La esposa destartalada contrajo cáncer de pulmón y puso a mi papá en un hogar de ancianos antes de morir en 2017. Sufrió y me alegró escucharlo, pero un triste porque no fue cáncer de culo. Shorty se convirtió en su apoderado legal cuando ella murió y había estado visitando a mi papá, viviendo en la casa de mi papá con sus 2 hijos y ocupándose de los asuntos de mi papá desde que su mamá murió. Pero ahora estaba desaparecido y mi papá estaba preocupado por él. Me pidió que condujera la 1:30 hasta su casa para verificar todo. Eso es todo lo que quería. Ni siquiera me preguntó cómo había estado. Acepté ir. Creo que fue por pura curiosidad morbosa. Ni siquiera había estado en la casa de mi papá. Quería ver dónde vivió con su verdadera familia durante 30 años. Quería ver lo que podría haber sido mi vida. Fue 50 tonos más alto de lo malditamente terrible que creía. El césped no se había cortado en todo el verano. No se podía llegar a la puerta principal por el crecimiento excesivo. Había 3 camionetas en el patio. 2 estaban llenas de basura. Cajas y cajas apiladas unas sobre otras, la mayoría pudriéndose por la lluvia. El patio estaba lleno de basura, adornos navideños rotos, más zapatos, herramientas oxidadas, juguetes viejos. Había una carta en el buzón notificándole que, dado que la casa estaba abandonada, ya no se entregaría correo. Esa noche, busqué en Google poderes de apoderado legal y cómo usarlos. Regresé al día siguiente y le mostré a mi papá, acostado en la cama, las fotos en mi teléfono. Juró darle una paliza a Shorty y luego me pidió más ayuda. Le dije que lo haría, pero tendría que firmar el poder de apoderado a mi favor, todo financiero y médico. Le dije que, si no lo hacía, que se arreglara solo con esta mierda. Aceptó, así que busqué un abogado que condujera a otro estado e hiciera los trámites en el hogar de ancianos. Bendito sea ese abogado por ser tan bueno en su trabajo, porque yo solo le conté lo que sabía, y él armó un poder de apoderado bellamente a prueba de balas. Estaba lleno de cosas que ni siquiera sabía que necesitaría. También presentó los documentos para revocar el documento de poder de Shorty, y ahora soy imparable. Venimos de un pueblo pequeño y rural, del tipo siniestro y encerrado en tierra que, sin importar
importar cuánto tiempo hayas estado fuera o qué tan lejos hayas estado, cuando regresas, verás a alguien que conoces, incluso si no sabes que los conoces. Es como jugar a 7 grados de todos, todo el tiempo. Es sofocante, pero también puede ser útil. El principio del fin. Llegué al trabajo al día siguiente. No sabía cuán arrasada estaría la tierra cuando terminara, y no quería que Shorty o alguien de su prolífica familia endogámica tratara de encontrarme, así que me aseguré de que nada de lo que hiciera tuviera mi nombre. Abrí una cuenta de Google para mi papá y obtuve un número de Google. Abrí un apartado postal para él en su pueblo. Puse un aviso de reenvío de correo. Saqué su informe de crédito. Llevé el poder al pequeño banco de la ciudad de mi papá. Cambié la dirección en sus cuentas y obtuve nuevos números de cuenta. Solicité copias de cada transacción desde el día en que murió la esposa destartalada, aproximadamente 13 meses. Tuve que ir a la sucursal principal, a 2 horas de mi casa, al día siguiente para recoger los registros. Me senté en el vestíbulo toda la tarde, revisando la cuenta. Atrapé a un representante de servicio y obtuve una lección intensiva sobre sus débitos y depósitos. Aquí fue cuando descubrí la magnitud de la asombrosa estupidez de Shorty. Mi papá recibía alrededor de $5,000 en discapacidad y seguridad social cada mes. 2 veces por semana, Shorty iba a una sucursal y retiraba efectivo, todo el efectivo, durante 13 meses. Y cada vez que lo hacía, como apoderado, tenía que firmar un formulario declarando que actuaba en nombre de mi papá, y ese formulario estaba notariado por el banco. Revisé cada retiro y conseguí que el banco confirmara que todos eran hechos por Shorty. Luego fui a la casa y llamé a un cerrajero. Sabía que estaba mal, pero no tenía idea de lo que me esperaba allí. Abrí la primera puerta y el hedor salió como una niebla. Ambos nos ahogamos. 2 cerraduras más tarde, estaba tan avergonzado por lo que tuvo que ver y oler, le di una propina de $60 como recompensa. Y con llaves nuevas y relucientes en mano, llamé a la policía. Les dije que era el apoderado de mi papá. Estaba revisando su casa y había 3 vehículos allí que no le pertenecían. Me preguntó si sabía a quién pertenecían. Dije que no y quería que los remolcaran. Me dijo que llamara a una empresa de remolque y que él iría allí. Aparecieron con 2 grúas. El conductor de la grúa salió y me pidió una firma. Solo firmé mi primer nombre. Mientras firmaba, me preguntó: ¿conoces a Shorty? Corriendo puramente por odio en este punto, me sorprendí a mí mismo. ¿Tú lo conoces?, le pregunté. Dijo que sí y que es un idiota. Respondí: podría serlo. Oye, ¿puedes hacerme un favor? Si lo ves, ¿le dirías que Ope está tras él? Su bravuconería se evaporó. Él sabe cuándo parar si mira a un loco desquiciado. Remolcaron los camiones. Cuando todos se fueron, abrí la puerta del garaje para autos para echar un vistazo. El sol se estaba poniendo y estaba oscuro en la casa. Oí un ruido débil y después de algunos segundos me di cuenta de que eran las cucarachas y las ratas haciendo sus cosas de cucarachas y ratas. Podía olerlo todo en mi cabello. Me senté en los escalones del garaje y vi cómo se ponía el sol. Estaba enojado, tan cósmicamente enfurecido que 72 horas fueron suficientes para disolver 3 décadas, y aquí estaba, apestando y escuchando a las ratas y limpiando la mierda de todos los demás, quitándole tiempo a mi familia. ¿Y para qué? Tuve una especie de epifanía conmigo mismo. Podía retirarme ahora o doblar la apuesta, y la cosa es que soy tenaz, hasta un maldito fallo. Tuve que serlo para sobrevivir, y esto era un hueso que no podía soltar. La idea de que la vida de Shorty se viera trastornada, su única fuente de ingresos, probablemente, desapareciendo literalmente de la noche a la mañana, y mi papá teniendo que escuchar de segunda mano por mí que está quebrado y solo, me hizo absolutamente feliz. Quería que ambos perdieran lo que les quedaba, así que decidí triplicar la apuesta. Esa noche busqué órdenes de restricción, y fue sorprendentemente fácil obtener una. Fui al tribunal en mi pueblo, fui a la oficina del secretario y le dije que necesitaba una orden de restricción. Llené el formulario en una mesa tambaleante mientras estaba allí. No estaba preparado para ver a un juez ese día, pero tomó el formulario y dijo: ok, veré si el juez todavía está aquí. Eso me asustó un poco. Me llevó a su despacho, y mientras esperaba, miré alrededor y vi que tenía certificados de agradecimiento de varios grupos de veteranos. Luego me limpié las palmas y pensé: soy un pez en un puto barril. Preguntó sobre el tiempo de mi papá en los Marines y sobre el logotipo de la oficina del Departamento de Defensa en mi suéter. Soy contratista. Leyó mi formulario y concedió la orden temporal. Tendría que volver para la permanente, donde Shorty podría argumentar en su contra. Luego me fui a casa y busqué empresas de riesgo biológico y estatutos de abuso de ancianos en mi estado. Contraté a una empresa de riesgos biológicos para sacar toda la mierda de la casa por $7,000. Incluso habría pagado el doble. Encontraron al perro momificado de mi papá debajo de algunas cajas de pizza en el dormitorio principal. Me enviaron fotos y rescataron algunos papeles. Durante este tiempo, le entregaron la citación a Shorty y se fijó una audiencia. Me puse a trabajar recopilando
recopilando y documentando todo. Tomé fotos e hice hojas de cálculo y líneas de tiempo con referencias cruzadas porque ahora tenían toda mi atención. Las versiones pagas de Truthfinder y Trello realmente me ayudaron en todo esto. Nota: estas dos son empresas que revelan información de antecedentes de personas de forma anónima y más o menos legas. En mi tiempo libre, fui al hogar de ancianos y le di a mi papá copias de 8x10 de las fotos de su perro muerto, desde cada ángulo. Antes del juicio, fui a la comisaría cercana y les dije que quería denunciar un caso de abuso a una persona mayor. Un detective de cuello blanco salió y me dijo que era un asunto doméstico y que, dado que Shorty había sido apoderado, todo lo que había hecho era legal. Y este fue el día en que tuve que enseñarle a un detective de un pequeño pueblo sobre las responsabilidades fiduciarias de un apoderado. A todo esto quiero decir, gracias Google. Le entregué una copia de la ley, con las secciones aplicables resaltadas. Luego le di un grueso expediente con extractos bancarios, fotos de la casa acumulada y el perro muerto. Una copia del informe crediticio de mi papá que mostraba que debía decenas de miles de dólares y una hoja de cálculo que enumeraba cada retiro de efectivo con un total de los montos robados. El total fue un poco más de 130,000 en efectivo. Eso no incluía el valor perdido de la casa, ni las tarjetas de crédito que abrió y usó. Le dije que podía quedarse con esa carpeta, porque no era la única que tenía. Luego le dije que esperaría un número de caso y me senté. Regresó unos 30 minutos después, se disculpó, dijo que tenía un caso y me dio un número de caso. Luego me dirigí al juzgado. Este es el final. Había otras personas allí, y tuve que esperar mi turno. Y mientras esperaba, ese estúpido hijo de una destartalada adultera entró en la sala del tribunal, solo y evidentemente sucio, literalmente. Sus zapatos estaban desatados, y eso hizo que mi risa estallara. Luego fue nuestro turno y nos pusimos de pie. El mismo juez que me hizo algunas preguntas, le hizo algunas preguntas a él, y me preguntó si tenía alguna prueba. Tenía una carpeta muy gruesa de eso. El juez me preguntó si había ido a la policía. Bueno, sí, señor, lo hice. ¿Tiene un número de caso? De hecho, la orden fue concedida, permanentemente y de por vida, pero no antes de que el juez detuviera el procedimiento y le dijera a Shorty que necesitaba un abogado. Alguien me dijo que en el juzgado tendrían una copia del DD-14 de mi papá, papeles de baja militar, así que mientras estaba allí, obtuve una copia de esos. ¿Por qué no? También usé mi poder legal para quitar a la esposa destartalada del título de la casa. De esa manera, si mi papá moría y entraba en proceso sucesorio, Shorty no tenía reclamación inmediata. También fui y obtuve copias del certificado de nacimiento de mi papá y del certificado de defunción de la esposa destartalada. Técnicamente, los hijastros no pueden solicitar esa información, pero la empleada que me atendió reconoció el nombre de mi papá y me dijo que perdió su virginidad con mi tío Allen en los años 60 y fue al funeral de mis abuelos. Así que conseguí todos los formularios que quería. La esposa destartalada dejó a mi papá $50,000 en seguro de vida. De eso quedaban unos 35,000, ya que Shorty estaba gastando el dinero de mi papá y no el de su madre. Así que abrí una cuenta en Ali y transferí cada centavo. Luego configuré transferencias periódicas para los depósitos mensuales. En cualquier momento, no había más de $100 en su cuenta. También encontré a un comprador de casas que me pagó lo suficiente por la casa como para pagar su hipoteca. Eso es lo bueno de la sucesión. No hay nada de qué pelear si no hay nada. Y me aseguré de que no hubiera absolutamente nada. Mi papá murió pensando que aún era dueño de una casa. Hablando de eso, es alrededor de este momento cuando encontré las pólizas de seguro de vida de mi papá. Estaban al día y la esposa destartalada era la beneficiaria. Mi apoderamiento legal no me permitía cambiar beneficiarios, pero sí me permitía asignarlos. Y dado que esposa destartalada estaba muerta, técnicamente no había beneficiario. Aquí es donde vinieron bien los certificados de defunción. Asigné a mi hermana y a mí como beneficiarios, irrevocables además, lo que significa que la única forma de cambiar eso es que mi papá y yo y mi hermana estemos de acuerdo. Mantuve a mi papá en la oscuridad acerca de todo esto. Lo único que realmente sabía fue la orden de restricción y su perro muerto. Descubrí que había comprado el lugar de entierro junto a la tumba de la esposa destartalada y quería ser enterrado junto a ella. Eso simplemente nunca iba a suceder. Busqué cementerios nacionales en Google y descubrí que calificaba para estar en uno, ya que era un veterano discapacitado de la guerra de Vietnam. Así que organicé eso. En cambio, las cerezas en el pastel. Mi papá murió en junio de este año y yo estaba allí. Está enterrado en un
cementerio nacional, lejos donde nadie lo visitará nunca. La única ficha que publiqué fue en el sitio web de la funeraria, y eso solo por razones de seguro. La escribí lo más vaga posible. No hubo servicio. Su urna es morada, el color que más odiaba. Recibí una llamada en agosto de la fiscalía de mi ciudad natal. La mujer al otro lado está casada con mi primo hermano, porque por supuesto, así es como funciona allí. A Shorty lo arrestaron justo después de la medianoche del 1 de julio. Aún estaba en la cárcel y había sido encausado por cargos de abuso a una persona mayor. Me dijo que no esperara el juicio pronto, ya que puede llevar hasta 3 años que eso suceda. Le dije que eso era genial, ya que la incertidumbre con suerte lo atormentará. Y después de todo eso, todavía tiene la prisión que lo espera. Perdió a sus hijos, perdió a su papá. Estoy gastando el dinero del cáncer de su madre. Perdió su casa gratis y sus camiones. No tiene crédito y nunca podrá conseguir un trabajo decente. Y con suerte, durante mucho tiempo, no podrá encontrar un lugar decente para vivir. ¿Y yo? Bueno, yo duermo como un maldito bebé. Pensaron que era el fin. Vamos con una actualización. Hola, Foro de Venganza Pro. Hace unos años compartí una historia de venganza sobre mi madrastra, esposa destartalada, mi hermanastro Shorty y mi papá, que ahora descansa en una urna morada. En caso de que te lo hayas perdido, puedes leerlo en mi perfil. Bueno, finalmente tengo una actualización. En este 2024, para resumir, Shorty, mi hermanastro, fue el apoderado de mi papá mientras estaba enfermo y abusó gravemente de su posición, robando una gran suma de dinero. Cuando me involucré, obtuve una orden de restricción contra Shorty, presenté cargos, me hice cargo del cuidado de mi papá y obtuve una dulce venganza en el proceso por su abandono. La defensora de las víctimas del tribunal, que es mi prima hermana porque así es en ese pueblo, me advirtió que llevar a Shorty a juicio por lo que hizo llevaría mucho tiempo. Tenía razón, han sido 2 largos años. Mientras tanto, monitoreé las actividades en línea de Shorty. Cuando se mudó a otro estado, llamé al tribunal y se lo informé, por si violaba su libertad bajo fianza. Cuando consiguió trabajo como conductor de camiones, llamé al tribunal para informarles que repetidamente abandonaba su estado de residencia, por si violaba su libertad bajo fianza. Entonces, hace 6 meses, recibí una llamada de la misma defensora de las víctimas. El juicio se iba a programar pronto, y el tribunal quería la opinión de la familia sobre posibles acuerdos y sentencias. Fue acusado de abuso a una persona mayor y enfrentaba 15 años de prisión. La defensora me informó que la familia podía solicitar tiempo en prisión o llegar a un acuerdo con libertad supervisada y restitución. Las ventajas de la prisión eran obvias, pero la desventaja era que probablemente no recibiríamos restitución, ya que estaría perpetuamente pobre y en prisión. Con la libertad supervisada, recibiríamos restitución, pero él tendría su libertad, hasta cierto punto. Quería saber cuál preferíamos. Pedí la noche para pensarlo. El futuro de Shorty estaba en mis manos y quería saborearlo. ¿Qué tipo de Dios quería ser? Para decidir, necesitaba hacer algunos cálculos. Si iba a prisión por 15 años, estaría fuera en la mitad o menos. 7 años es mucho tiempo, pero la restitución seguramente tomaría el mismo tiempo, si no más, y tendría el placer de quitarle su dinero cada mes, durante años y años y años. Me gustaba la idea de que él trabajara todos los días, trabajando en condiciones miserables por un salario miserable, y que supiera que una parte de ese día miserable sería en vano. Me encantaba la idea de que yo sería la razón de eso, así que la llamé de nuevo y le dije que estaríamos de acuerdo con un acuerdo de libertad, supervisada por felonía y restitución. No supe nada más hasta la semana pasada, cuando la defensora me llamó de nuevo para informarme que él aceptó un acuerdo. En el acuerdo, se declaró culpable de explotación de ancianos, felonía de primer grado. Recibió 15 años, divididos y suspendidos, lo que significa que no cumplirá ninguna pena de prisión. 2 años estarán bajo supervisión de trabajo por felonía, donde tendrá que llamar a su oficial de libertad condicional todos los días y será sometido a pruebas de drogas casi con la misma frecuencia. Después de eso, estará en libertad condicional regular hasta posibles 5 años. El juez programará controles con él para asegurarse de que esté pagando la restitución y cumpliendo con los requisitos de su libertad supervisada y libertad condicional. La restitución. Él tiene que devolver $130,939. Se le ordenó pagar $300 al mes a partir del 1 de enero de 2024. Mi apuesta matemática funcionó. Le llevará 36 años devolver eso a 300 al mes. Si no realiza un pago, irá a la cárcel. Estaré en su vida durante décadas, quitándole poco a poco lo que robó. Así que creo que eso será todo. He hecho todo lo que puedo hacer, aparte de estar allí para atraparlo si viola los términos de su liberación. Gracias por leer esta enredada red de venganza. Espero que te llene el corazón en estos días.